Ahora Bien, no. buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por venir a otra temporada del seminario Historia y Libertad. Mi nombre es Alejandro Gómez, yo soy el director del seminario, el que organiza estas charlas. Gracias a la participación de distintos colegas que voy invitando a lo largo de todo el año. Ya tenemos una lista bastante extensa, creo que hasta octubre, y sigan revisando porque seguramente voy a ir intercalando otras charlas. Desde ya les aviso que el próximo miércoles, esta vez tenemos dos fechas seguidas, el próximo miércoles va a estar Seferino Reato hablando, ¿no?, de su último libro, que se llama La bomba de Montoneros, o La masacre del comedor, perdón, La bomba de Montoneros en la Policía Federal. Así que si no se anotó, tiene tiempo, porque esto hay lugar para todos acá. Así que esa va a ser el próximo miércoles a la misma hora, a las 13, ¿no? Y después tenemos bastantes charlas más que ya están todas subidas a la web de la Universidad del SEMA, que es la que promueve la difusión de este seminario. Y así que ahí va a poder ver distintos autores y académicos de distintas universidades y distintos países también. Inclusive estoy invitando gente de otras partes de América Latina para que nos den sus visiones sobre temas muy diversos, ¿no? Y siempre recuerden que la idea de estas charlas, de este seminario, es tener un enfoque de la historia desde la libertad, ¿no? Por eso se llama Historia y Libertad, ¿no? Y poder reflexionar sobre temas muy diversos. Algunos conozco más de cerca, otros no tengo idea de qué se tratan, pero sé que hay mucha gente con distintas inquietudes, de manera tal que son todos bienvenidos a seguir con esta serie de charlas que se van a dar a lo largo del año. Y ya le digo, hay muchas ya puestas, pero iré agregando más, sobre todo para la segunda mitad del semestre y la segunda mitad del año también. Y un poco por una cuestión de organización y de viabilidad, usted puede ir escribiendo preguntas para la charla de hoy, ir escribiendo en el chat, mientras el profesor Corbacho va hablando, y él luego va a ir leyendo. No pasamos acá el micrófono en esta modalidad, etcétera, porque si no, sucede que a veces hay gente que hace la pregunta más larga que la propia exposición del ponente, se apodera y queda medio extenso, y queda como mal uno silenciarlo, ¿no? Parecería que uno lo está censurando. Entonces, usted en el chat puede escribir, puede hacer catarsis, puede hacer preguntas, etcétera, y las personas que estén exponiendo ese día van a elegir qué pregunta contestar, a veces porque la saben, a veces porque le aparece, etcétera, ¿no? La idea es que se genere un diálogo, pero para hacerlo ordenado, con tanta concurrencia, de alguna manera la única vía que vemos es que escriba por ahí. Voy a presentar al doctor Alejandro Corbacho, que es un amigo de la casa, es profesor de la Universidad del SEMA, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut, es especialista en relaciones internacionales, analista político. Se lo suele ver también en los medios masivos de comunicación últimamente por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero más allá de eso tiene una amplia experiencia en estos temas, y sobre todo desde un punto de vista académico. Es un fiel colaborador del seminario, porque viene desde la primera temporada, hace 3 años ya. Siempre nos trae un tema interesante, que yo aclaro muchas veces, como no es mi punto de especialización de los temas militares y tal. Siempre aprendo muchísimo y me quedo con ganas de saber más. Y esta vez nos trae un tema que es muy interesante y que también
en la Argentina despierta, como cualquier cosa en Argentina, despierta amores y odios, o sensaciones encontradas. En este caso creo que son más sensaciones encontradas, como es el tema de las Malvinas, ¿no? De las Islas Malvinas. Y en este caso no vamos a hablar sobre si las Malvinas son argentinas o no, eso quedará para otra reunión, pero en estos 40 años que se van a cumplir dentro de 2 días de la invasión, o el intento de recuperación, y esto otra vez depende del término que se use según la visión que tenga cada uno, nos va a hablar sobre este título que es Malvinas, 40 años, las guerras después de la guerra. ¿Qué pasó después de esos 40 años, después de esa invasión o después de ese intento de recuperación, después de haber fracasado en el intento? ¿Qué pasó en las siguientes 4 décadas que el sábado se van a conmemorar? Y entonces, en este sentido, el profesor Corbacho nos va a hablar sobre distintas interpretaciones, visiones, etcétera, de esa cuestión. Y bueno, yo ahí iré metiendo alguna pregunta y seguramente leeremos, a medida que vaya discurriendo la charla, algunas de las preguntas o comentarios o dudas que tengan ustedes. Así que, Alejandro, te damos la palabra, bienvenido, gracias Bien. como siempre por venir a compartir conocimientos con nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias Alejandro. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días a todos. Para mí de vuelta es un gusto poder estar inaugurando este ciclo. Alejandro, por suerte esta vez pude hacer los primeros, el año pasado llegué a los últimos, esta vez puedo llegar al primero, porque coincide justamente con una fecha muy importante para nosotros, una efeméride en la cual se cumple 40 años de la aventura de Malvinas. Y lo digo en un sentido respetuoso, no como una broma, sino porque era lanzarse a ver a lo que pasaba, y que nos ha marcado enormemente. Al mismo tiempo, este conflicto, esta conmemoración nos agarra en el medio de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que lo que muestra, lo que está mostrando este conflicto en la reacción en el mundo es que se había olvidado, o una parte importante del planeta había olvidado de que las guerras existen, que las guerras son parte, o el peligro, o sea, son parte de nuestra vida, y el peligro, digamos, en el mundo internacional, la convivencia puede llegar a ser por momentos peligrosa. Entonces, y a mí me parece interesante, porque mi experiencia ahora de haber pasado por los medios, es que a veces me hacen preguntas que yo realmente, cuando los escuchaba, digo, pero estos no vivieron Malvinas, entonces no entienden por qué está pasando lo que está pasando. Simplemente hablo del control de los medios de comunicación, el fervor, el entusiasmo, esas cosas. Bueno, después, ahora ya entrando en tema, yo lo que voy a presentar acá es una suerte de recorrido personal, ¿no? Respecto del tema Malvinas, en el cual voy a introducir elementos académicos, pero el punto es, al final la conclusión va a ser en realidad, tenemos nuestra experiencia Malvinas, esos 74 días que uno podría llamar alucinantes, 74 días que nos marcaron, que cambiaron la vida de mucha gente, por supuesto, pero a la sociedad le dejaron estas marcas que son profundas, algunas son superficiales, porque todo depende, ¿no? de a qué nivel estamos hablando. No han sido distintas a otras sociedades también, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a ver, más bien, unas reflexiones respecto de este tema, del pensamiento alrededor de Malvinas, y no creo que presente soluciones, simplemente un poco decir dónde estamos ahora o a dónde hemos llegado luego de 40 años y qué es lo que queda o qué es lo que falta. Ese sería el objetivo de este trabajo. Por supuesto que mi recorrido personal con Malvinas tiene que ver que yo sinceramente digo, empecé
viví como ciudadano, igual que ustedes, la guerra de Malvinas. Mi cumpleaños es el 21 de mayo, el día que se produjo el desembarco de San Carlos. Ese día no me lo voy a olvidar nunca más, porque yo ese día estaba festejando en la casa de unos amigos y realmente empezamos estaba el festejo, todo bien, y estábamos escuchando, era un día frío, muy gris, y estaba escuchando que se producían desembarcos, el éxito en repelerlo y finalmente un mensaje final hacia la noche, que dice, se calcula que desembarcaron 3.000 hombres británicos, y yo cuando escuché dije, perdimos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, yo participaba fervorosamente de Malvinas, de la causa Malvinas, fui a la plaza, no me la pueden contar, estuve ahí, y entonces viví esas etapas de emoción y esa etapa de frustración el 14 de junio. Vos sabés que te interrumpa y ahí donde yo puedo me meto, ¿no? Sí, por supuesto. Porque vos vas contando de eso, es interesante esta perspectiva, porque vos vas contando eso, para mí era exactamente todo lo contrario. O sea, yo no participé, no fui a la plaza, tenía cero entusiasmo por el tema pero sí recuerdo o sea, vos mencionabas que estabas festejando tu cumpleaños cuando pasó eso. Yo me acuerdo, tengo como dos visiones. Una, el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo nosotros estábamos celebrando con un día lluvioso, frío, en Buenos Aires, jugando al fútbol, etcétera. Y me acuerdo que habían empezado a llamar cada vez a más jóvenes. Yo tenía 18 años, o sea, estaba en la edad de hacer el servicio militar, no lo hice porque tenía número bajo, pero en épocas tan excepcionales no te daba ninguna garantía de nada. Pero el otro tema, y ahí te paso para seguir, también tengo una imagen mía, estando en la cancha de fútbol, con la radio, viendo el partido y escuchando las transmisiones de fútbol, y en el entretiempo te pasaban como el parte de guerra, ¿no? O sea, lo esquizofrénico que era toda la situación, porque era un país que estaba en guerra, pero el fútbol, todo lo demás seguía, porque la guerra se peleaba en otro país, ¿no? En un teatro de operaciones lejano, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, eso es importante también que recordemos, que estabas en los cafés, yo me acuerdo que estaba estudiando en la facultad, y estabas en el café y daban el parte y la gente aplaudía, y impactaron 2 fragatas, hundimos un barco, o sea, era una guerra que la veíamos por televisión, ¿no? También. ¿No? Eso, en fin, o sea que todo eso tuve esa experiencia. Luego, al término de la guerra, la verdad que me enojé, no quise leer nada, no leí nada de Malvinas hasta el año 90, que ya en Estados Unidos leí el libro leí un libro sobre la guerra de las Malvinas, contada por un historiador inglés que vino a la Argentina a entrevistar a los argentinos en el año 86. Y lo leí, yo estaba en ese momento en Estados Unidos, y los leí y fue la primera vez que tuve contacto, la explicación argentina de las cosas, ¿no? Del tema, que digamos, a la cual la explicación andaba flotando, pero yo accedí, y a partir de ahí, de esa lectura, me empezó a interesar y me empecé a meter a leer y a buscar información. Bueno, después volví. En el 93 volví a la Argentina, y en el 94 empecé a trabajar bajo la dirección de Andrés Cisneros y Carlos Escudé, era miembro del equipo de investigadores que hicimos la obra de la historia de las relaciones exteriores de la Argentina en 15 tomos. Bueno, y a mí yo trabajé los tomos todo lo que se escribió en eso de Malvinas lo escribí yo, y hice la investigación sobre el tema y lo escribí, supervisado por supuesto por los autores, y al mismo tiempo mi tesis de maestría terminó siendo por qué fuimos, por qué fuimos a la guerra contra los ingleses y no fuimos a la guerra con Chile, ¿no? Entonces usé Beagle las crisis de Beagle y Malvinas. ¿Cuál es el mismo gobierno? Acá preguntan, ¿te acordás el autor del libro que vos decís? Sí, o el título del libro. No, es un tipo, es conocido, ha escrito mucho. El libro se llamaba originalmente The Fight for the Malvinas, pero ahora lo cambiaron porque Middleton, gracias, sí, exactamente, Marcos, gracias.
Marco siempre me ayuda, Middleton. Él tiene escrito sobre bastantes temas de historia militar, así que, bueno, escribió eso, vino a la Argentina, no entrevistó a los pilotos, no le quisieron hablar los pilotos de Fuerza Aérea. Entre paréntesis, acá estoy en la oficina, en la universidad, y entonces, para acompañar el tema, tengo un recordatorio por los 25 años de bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, un póster que me regaló acá Alejandro Aranda, y tengo el superetendard, que son figuras de eso. No tengo otras cosas aquí. En mi casa tengo algunas otras cosas. Pero bueno, volviendo a la historia, entonces hice la tesis de maestría comparando la crisis del Beagle con la de Malvinas, y luego mi tesis doctoral terminó siendo sobre las negociaciones post-Malvinas, en la época de Alfonsín. Y bueno, y después ya a partir de ahí, cuando volví a la Argentina, ustedes saben, también trabajo en la Armada, que es una experiencia increíble desde hace muchos años. Trabajé en la Escuela de Guerra Conjunta. Entonces ahí tuve la experiencia desde muchos, conocí a muchos veteranos, tuve contacto con ellos, y entonces pude seguir estudiando, seguir leyendo el tema, y escribí otras cosas más a lo largo de estos años. Entonces, ese sería el recorrido de por qué puedo hablar, me siento que puedo hablar de este tema. Que quiere decir que no tengo la autoridad final, no soy la voz final, y tengo realmente... perdón, no es Middleton, es Middlebrook, me parece. Si alguien lo busca. Bueno, volviendo al tema. Lo que ha ocurrido, lo que uno encuentra, es que que todavía sobre Malvinas persisten, yo los llamaría clichés, ¿no? El otro día estaba escuchando una presentación académica sobre temas de los desembarcos en San Carlos, justamente el 21 de mayo de 1982, y me sorprendí escuchar que una de las explicaciones era la idea, bueno, como terminamos combatiendo contra la OTAN y contra los Estados Unidos, y digo, volviendo ahora al hoy, es como Putin que diga, bueno, estuve combatiendo contra la OTAN, contra los Estados Unidos, no esperaba semejante reacción. Digamos, esas cosas que realmente, si se juegan a realizar ese tipo de acciones, bueno, pensar cuáles son lo que puede suceder o lo que puede ocurrir. Lo que sí es interesante, que sí también me interesó, sobre todo con el centenario de la Primera Guerra Mundial, es ver cómo el conflicto Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que luego se llamó después de la Segunda, Primera Guerra Mundial, también se celebró, se conmemoró de distinto modo, y recién ahora, con los 100 años, parecería ser que todas las sociedades le empiezan a dar sentido a la Primera Guerra Mundial. O sea, entender qué significó en su total magnitud, en su magnitud más amplia. Antes de eso había sido una carnicería, pobres jóvenes, chicos de la guerra asesinados por estos generales insensibles, una explicación, una guerra inútil, no resolvió nada, y bueno, todo ese tipo de cosas fue encontrando su lugar en interpretación, todavía en 100 años. Así que nosotros estamos en 40 años, tenemos tiempo de seguir descubriendo, no tenemos por qué ya tener todas las respuestas. Pero obviamente hay un proceso de maduración, hay una historia, a veces tienen que fallecer o desaparecer los actores vivientes para que puedan salir o se puedan decir cosas que hasta el momento no se podían decir. Entonces, todavía persisten en la Argentina y el desconocimiento. Yo esta mañana di una clase recién a primer año, alumnos que vienen del secundario, y pregunté sobre el tema Malvinas, y de 45 alumnos, a la mitad no habían hablado en el colegio, no se decían. Entonces tenemos esa media situación extraña en la Argentina, por no decir esquizofrénica, que celebramos Malvinas, se discute, hay discusiones enormes, y por un lado y por otro lado hay un silencio, una apatía en algunos sectores, o es un no tema. Entonces yo no voy a entrar en juicio sobre eso. Sí, es un tema que aglutina a los argentinos. Yo creo que es un tema que une a los argentinos. Más allá de esto que vos decís,
Es Mm. como que Sí. mayoritariamente, No, yo siempre me siento más vale nivel- solo con mi idea de que no son Argentina las islas. Y Bueno, aparte recibo una mirada y te voy a una... mencionar que podés contactarte con algunos, podés tener unos nuevos amigos en tu Facebook, cuando te dé algunos nombres ahora. Pero digamos, pero a lo que voy es que es cierto lo que vos decís, pero eso depende de la zona geográfica, la capa etaria, los intereses, ¿no? No es que es una cosa que los jóvenes lo viven como ya, como muy importante. Para la mayoría es como, si yo tuviera que hablar de la serie Combate, ¿no? Es algo que pasó en los 60, una serie que estaba dando en televisión, el Sargento Big Morrow. Digo eso porque sé que entre el público hay varios que se acuerdan de esa serie. Y ahí, no sé, de ahí crecimos mucho de nosotros. Y también, en el caso mío, yo generacionalmente viví la guerra de Vietnam. No la viví en el conflicto, pero yo era parte de esa generación que prendía el televisor y veíamos los noticieros y la vimos durante 10 años, la guerra de Vietnam. Y vimos cómo terminó y qué es lo que pasó. Y bueno, cuando estudié en Estados Unidos, estudié bastante el tema ese. En general, lo que sí sé es que cuando las guerras terminan, hay tres guerras. Quedan, por lo menos se siguen peleando. Las guerras se siguen peleando en los libros, se siguen peleando en la historia, ¿no, Alejandro? O sea, no solo Malvinas, la guerra de independencia, la guerra civil norteamericana, imagínense lo que es. De hecho, acá está este libro de Federico Lorenz, Las guerras por Malvinas, que yo no le robé a él el título. Yo armé un PowerPoint sobre las guerras después de la guerra, mucho antes, pero también yo le robé el título La guerra después de la guerra a un autor británico, ¿no? Que hablaba de las guerras de la Guerra Fría. Entonces, digo, lo que hay ahí hay una continuidad de la guerra, no en otros ámbitos y en otros medios. En principio yo identificaría tres guerras, pero son a su vez hay subvariantes dentro de las mismas. Las tres guerras, la primera es la legal, ¿no? La guerra legal, el conflicto seguimos por la disputa de la soberanía. Este conflicto se inicia y 40 años después estamos parados en el mismo lugar. La resolución 2065 reconoce que del año 1965 de Naciones Unidas reconoce que las Islas Malvinas son un territorio a descolonizar e insta a las partes a que resuelvan el conflicto del mejor modo posible, ¿no? Del mejor modo para las partes, a Gran Bretaña y a la Argentina. Por supuesto que, y ahí viene el problema, las Naciones Unidas no dice cómo resolverlo, dijo, resuélvanlo, es un territorio a descolonizar. Pero vos podés descolonizar de distintos modos. Los británicos interpretan, siguiendo los textos en la Carta de las Naciones Unidas, en base al principio de autodeterminación, o sea, los deseos de los isleños. Y los argentinos lo interpretamos, según también la Carta de las Naciones Unidas, los principios de continuidad territorial. Entonces aquí lo que tenemos es que nosotros hablamos de los intereses y los británicos hablan de deseos. Y estas son las dos palabras que dividen a los argentinos y a los británicos desde 1965. Digamos. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado ni un milímetro. Y todo el problema de las negociaciones posteriores y los derechos soberanos o no, depende de encontrar algún punto común que te permita trabajar. Hoy en día, 40 años, lo que sí se ha incorporado fuertemente, y esto la Argentina tiene que pensarlo muy, muy, muy bien cómo podemos actuar, es el hecho de que los isleños han cobrado un protagonismo que en aquel momento no tenían. O sea, hoy, ya después de 40 años, pueden decir, che, pero al final hace 40 años que vivimos, ¿no? Y entonces pueden jugar con la carta de autodeterminación en el mundo actual de un modo más tranquilo. Aunque a veces nosotros también podemos, hay oleadas o hay periodos en que el principio de continuidad territorial también puede tener sentido. Así que en el fondo la solución va a estar, esto me parece, si es que hay solución, digamos, acá de nuevo, la visión es, algunos autores sostienen, yo me acuerdo Carlos Escudé que decía, nunca, los políticos mienten porque nunca vamos a tener Malvinas.
Yo lo que afirmo a esta altura es que lo que es como hacia el infinito las paralelas tienden a juntarse. Entonces puede ser que en algún punto logremos acercar posiciones. Pero bueno, eso depende de muchos factores, de los cuales iremos hablando. Pero esa es la yo creo que ahí, legal. perdona que te interrumpa, así hacemos, No. y te meto más ruido para que vos puedas explayarte más, ¿no? Es decir, yo siempre veo este tema de la continuidad territorial, ¿viste? Porque con eso nosotros tendríamos que reclamar Paraguay, Uruguay, etcétera. Lo veo medio, a ver, ¿no? Lo veo medio complejo. Y el otro punto es decir, vos estás reclamando algo que en su momento, cuando lo tomaron los ingleses, no había o sea, no pasábamos ni del río Salado nosotros, ¿no? Y antes los propios españoles. O sea, me parece a mí, ¿viste? O sea, querer reclamar eso, yo lo veo como un anacronismo total, ¿no? Y digamos, esa es la pregunta del millón, y te cierro, y ahí seguís vos y me contestás como mejor te parece. Yo digo, bueno, tendrían que, o sea, yo creo que la única forma de que las islas sean argentinas es otra vez, es intentar lo mismo que se intentó y se fracasó, la guerra, porque que los colonos, por propia voluntad, quieran integrarse a la Argentina, o sea, porque me parece más lógico que quieran ser independientes, ¿no? Ahora, que quieran dejar de pertenecer al imperio para pertenecer a la Argentina, bueno, me parece muy bien. O sea, tendría que cambiar mucho la Argentina para que los tipos quisieran cambiar, ¿no? No, seguro. Está bien. Esa es una interpretación, por supuesto. Eso que vos decís es una interpretación. Yo no creo que la Argentina pueda tener derecho a reclamar Paraguay, porque es interesante la visión de que en realidad la Argentina no perdió territorio a partir del virreinato, sino que la ciudad de Buenos Aires, que hizo la Revolución de Mayo de 1810, se expandió y ganó y ocupó y conquistó territorio. Esto es un trabajo de un coronel del ejército, sí, argentino, que en el año 82 publicó un libro que se llama La expansión territorial argentina, biblioteca del oficial del círculo militar. Digamos, y ahí vas a verlo. Ahí vas a ver totalmente. Vas a ver los mapas. Pero las Islas Malvinas, justamente, las Islas Malvinas, me parece que caen tener continuidad territorial. Porque hay una continuidad de que, digamos, lo único que estamos seguros de las Malvinas es que las Malvinas eran españolas. Fue el único que tuvo reconocimiento por parte de todas las partes de que tenían soberanía. A partir del Tratado de San Lorenzo, o de Nocta Sound, en 1788, hasta 1811, que abandonan los españoles, desalojan las Malvinas, porque el virrey de Lío, sitiado en Montevideo por las tropas porteñas, agrupa o llama a todos los españoles a defender el virreinato, ¿no? O defender las posesiones de la corona. Entonces, digamos, eso es lo que sabemos. Lo demás es disputa, pero en 1819 el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en esto que, digamos, obviamente de la perspectiva histórica se llama Provincias Unidas a este proyecto que estábamos naciendo como nación, que no sabíamos cómo armarlo, que tenemos guerra civil hasta 1880, ya sabemos que es complicado, que declaran que tenemos esa continuidad de soberanía sobre esos territorios, ¿sí? Que es la declaración del 10 de junio de 1819. Por eso Alfonsín había instaurado el Día de Malvinas, es el 10 de junio, no el 2 de abril, porque el 2 de abril es el Día de los Veteranos, ¿no? Esto es importante, a veces uno piensa que el Malvinas Day es el 2 de abril. No, es el Día de los Veteranos, no de las Malvinas. Entonces, bueno, eso tiene efectos de las visiones y cómo lo entendemos. Bueno, pero siguiendo un poco con esta línea, entonces tenemos esa guerra, pero ese es lo que vos planteás, es un debate, es el siguiente debate.
La siguiente guerra es, bueno, la siguiente guerra es la militar. La guerra militar es toda la discusión que te lleva a podríamos haber ganado, qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué tendríamos que haber hecho distinto. En ese estado, en esa situación, hemos mejorado. Hemos mejorado por muchas razones. Hemos mejorado porque los argentinos se han lanzado a escribir más sobre el tema y la mayoría seriamente. Porque los veteranos han hablado más que no habían estado hablando. Y a eso le tenemos que agradecer al YouTube. El canal YouTube nos permite conocer historias orales de quienes participaron. Y en eso también yo quiero hacerle llegar mi agradecimiento, mi reconocimiento a Nicolás Casanseu, que tiene un canal ahí, una serie de videos de Malvinas, que él recoge estas historias de los veteranos. No es el único, hay otros portales, pero él realmente trata de hacerlo lo mejor posible y en eso se lo reconozco. Ha sido muy importante en que escuchamos las voces de los protagonistas. Y escuchamos todas las voces de los protagonistas. No somos la televisión pública que simplemente pone la voz de los que les interesa porque cumplen con su objetivo, con otros fines políticos, sino todas las voces. Es interesante esto de Casanseu. Y sobre todo, lo más nosotros recordamos que era, no sé si no sería el único enviado periodista que estaba ahí en la guerra, ¿no? Bueno, digamos, aclaramos esto porque yo asumo que debe haber gente que tiene menos de 50 años o de 55 años, porque aún teniendo 10 años, aunque hubieran nacido en el año 70, no, a los 10 años quizás muchas de estas cosas no te acordás, y gente que tenga 40 años nació cuando eso recién estaba empezando. Entonces, aclarar algunos nombres. ¿Quién es este Casanseu, etcétera? Y aprovecho aprovecho la interrupción para meterte una pregunta que viene medio al caso, que hizo Raúl Lorruso, a ver si es cierto que la ex Unión Soviética le había ofrecido a la Junta Militar ayuda militar para la invasión y que fue rechazada. Y ahí seguí con lo... No, eso yo no lo escuché como comentario, pero no tenés nada. Esto me va a llevar, perdóname. Esta pregunta tuya es muy buena, es muy interesante la pregunta que hicieron, porque esto me va a llevar a hablar de la historiografía, que es un tema que a vos te tiene que interesar mucho, porque sobre eso hay bastante tela para conversar. Pero en realidad, la información que yo tenía era que los británicos, que los rusos no intervinieron porque consideraban el conflicto intrabloque. Entonces es un problema, arréglense entre ustedes. Lo que sí lo utilizaron para el conflicto para obtener información acerca de cómo opera la OTAN, armamentos y esas cosas, pero no... y hay un rumor de que los rusos dieron información sobre el posicionamiento de la posición del portaaviones Intrepid, ¿no? que luego fue atacado. Así que en ese sentido, no, Intrepid es el portaaviones, ya estoy... el Hermes y el Intrepid. Sí, bueno, si no lo sabes vos, yo no lo sé seguro. A veces se ve, en un artículo que estuve viendo recién, en un informe, está puesto el Hermes como las fragatas argentinas como Hermes y Santísima Trinidad, y en realidad es Hércules. Así que a veces nos podemos llegar a confundir. Bueno, los que piden la dirección de correo, el mío es, ahora después se los pongo, vos podés, Ale, cargarla en el chat, alc@usema.edu.ar. Bueno, entonces no es que Rusia, la Unión Soviética no envió armamento, no es como Ucrania, pero miró y siguió, pero no ofreció nada. También una leyenda del portaaviones norteamericano, así que de eso vamos a hablar. Esta guerra militar, por otro lado, digo, este hecho de no solo hablan los veteranos, sino que hablan profesionales, la voz de militares profesionales que pueden explicar las situaciones muchas veces mejor que nosotros los que no estamos en el juego. Y a veces, yo recuerdo un documental hecho sobre el hundimiento del crucero General Belgrano, donde un marinero
conscripto que dormía en una posición del barco explicaba el funcionamiento del crucero. La verdad que la explicación era bastante primitiva y pobre, y era más fácil llamar a un oficial de la Armada que había sido oficial, que había tripulado o que había estado, que hay muchos todavía, del crucero General Belgrano, y se le podía preguntar cómo funcionaban y te pueden dar una explicación mucho mejor. Acá en la universidad lo tuvimos al capitán Bonzo, explicando, vino con su plana mayor, con los oficiales que lo acompañaron en el buque, que te iban a dar una mejor explicación de cómo funciona un acorazado de 15.000, un crucero de 15.000 toneladas, ¿no? En toda su extensión. En fin, y en eso ocurre también por los combates terrestres y aéreos. Ese es el segundo conflicto, el conflicto por la guerra, que hubiéramos ganado, ese conflicto moral, la victoria moral, ese tipo de cosas. Y la tercera, es bastante característico ahora de la Argentina y de algunos otros regímenes, no fue tan fuerte, depende de los países, pero no es tan marcado como lo que sería la lucha entre el recuerdo y la memoria. La palabra memoria usada en el sentido que acá se usa memoria, cuando acá se usa la palabra memoria, y yo digo, esto de vuelta, esta es mi opinión, sé que hay mucho escrito, hay mucha academia, hay mucha gente que trabaja haciendo estos temas, hay gente que lo hace seriamente, hay gente que no lo hace tan seriamente, pero cada vez que se pone la palabra memoria es derechos humanos, no es el monumento. El monumento es la conmemoración, es el recuerdo, es ese tipo de cosas. Esto de la memoria quiere decir justamente esta tercera línea de interpretación en la cual la guerra de Malvinas en realidad no es ni una causa justa, puede ser una causa justa, pero está empañada, no es heroica, es totalmente negativa, de esto ya vamos a ir hablando de cómo se las interpreta y se las ve. En realidad las Malvinas eran un gran campo de concentración o de tortura a cielo abierto, ¿no? Esta interpretación, acabo de mirar unos textos de la provincia de educación de la provincia de Buenos Aires, los tenía guardados, pero de educación secundaria y primaria de la provincia de Buenos Aires, y aparece esa idea, ¿no? Está esa idea. Y por supuesto que fueron las guerras de Malvinas, lo constaté el 24 de marzo viendo Paca Paca, viendo a Zamba, que fue hecha la guerra de Malvinas para asesinar a los jóvenes. Bueno, entonces tenemos ese extremo, ¿no? Y después, y ahí tengo no puse la placa, pero tengo la placa del diario Página 12, conmemorando los 25 años, donde la verdadera guerra es la guerra de los derechos humanos por todos los soldados. Entonces, la causa, en vez de maltrato a personas, se convirtió en lesa humanidad con todo lo que ello involucra. Entonces, esa es una parte importante del conflicto. ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha? Porque me apareció un cartelito de inestable la conexión. Hay un pequeño delay, pero se te escucha bien. Yo te aviso cualquier cosa. Muy bien. Bueno, entonces esa es una interpretación. Y la otra es justamente, ¿cómo lo recordamos? ¿No? Y esto es, sobre esto puedo decirlo que hay discusiones alternativas también. En cuanto a yo decía, al tema de los derechos, hay un grupo de personas en la Argentina que sostienen que las Malvinas son británicas, o que deberían dejársela a los británicos. O sea, en realidad el título sería dejen, como dijo Beatriz Sarlo, dejen a los isleños tranquilos. Entre ellos está Vicente Palermo, está Beatriz Sarlo, está ahora Alejandro Gómez. Y está también sí, está Alejandro Gómez. Y hay otro historiador también argentino bueno, también sostienen ese argumento, ¿no? Y ahí los argumentos tienen que ver con que, los isleños después de tantos años son habitantes, son ciudadanos, tienen sus derechos, han convivido con la Argentina hasta el año 82, convivían con nosotros. Así que bueno, eso es una parte de nuevo de la interpretación y que puede haberlo. Digamos, en el caso de Vicente Palermo tiene un libro importante que se llama Salen las heridas, que así que ahí se desarrolla más. En ese tema siempre tengo
por eso te digo yo que es como un tema muy, muy sensible, ¿viste? Porque cuando yo tengo esta visión, que yo, para mí, ¿viste? Digo, las Malvinas no son Argentinas, no solamente no son, nunca lo fueron, porque de hecho nunca tuvimos, y ahí me gano siempre, ¿viste? Mis Y admiradores. ahí escribió en el chat, que nos dio Pero, sí, una sí, sí, explicación. ahí, pero hago la siguiente aclaración, porque es importante y tiene que ver con esto que vos estás mencionando. Una cosa es que algunos pensemos de esta manera, que somos minoría, pero otra cosa totalmente distinta es no reconocer el valor y lo que tuvieron que hacer los jóvenes que fueron a la guerra, y que yo repito, por esas cosas de la vida a mí no me tocó ir, pero podría haberme tocado tranquilamente, y quizás mi visión sería otra, no lo sé, Claro, o capaz que sería la claro, misma, claro. Hoy pero vos más allá, estarías pero más allá de tatuado y eso, tendrías el tacto con la digamos, calcomanía. pero más allá de eso, yo me gusta destacar, porque aparte los que fueron obligados, eran jóvenes. Es lo mismo que yo le digo a cualquier alumno en su momento. ¿Viste? Yo le digo, mira, vos de esto no sabés, o esperá, o pedí permiso, qué sé yo, ¿viste? O los padres le dicen a sus hijos que van al primer año de la universidad. Y los que fueron a la guerra eran chicos que estaban en condiciones de ir a primero o segundo año de la universidad, es decir, Sí, es los cierto, ¿no? mandaron sin ningún tipo de preparación a ninguna. Entonces, yo eso no lo niego de ninguna Déjame, manera. claro, pero déjame avanzar un poco sobre esto porque el argumento, yo creo que si vos preguntabas en ese momento, y esto es un problema de justamente cómo procesamos las Malvinas, cómo lo entendemos, si vos tomabas a los soldados que fueron, tomemos la masa de soldados conscriptos, y vos le preguntabas en el aeropuerto, ¿quiénes quieren ir? Y quiénes no, y no va a haber ninguna represalia a los que no quieren ir, yo te puedo asegurar que el 95% iba. Yo era el 5%. Basado en no al 5%, por ahí vas a tener un porcentaje, pero es muy pequeño. Yo me acuerdo, mismo entre mis compañeros de la universidad, había 2 o 3 que no estaban de acuerdo, que les parecía un horror. Alfonsín no estuvo de acuerdo. El resto estábamos todos Alzogaray subidos al tampoco barco. estuvo de acuerdo. Era nuestra primera guerra importante en siglo y medio. Porque ¿quién se acordaba de la guerra del Paraguay? ¿Y la guerra del Paraguay qué impacto tuvo, digamos? Así que me gustaría después, tengo para decir sobre eso. Pero ahora, digamos, yo quiero seguir con esto de 40 años después de donde estamos. El siguiente punto, digamos, y para hablar de algunas certezas, en realidad no tenemos tantas certezas, porque a la Argentina se está escribiendo mucho, pero primero, no tenemos una historia oficial de la guerra de Malvinas. No la hay, y no es motivo de esta charla o de este seminario discutirlo, pero me parece muy difícil que pueda haber una historia oficial en la Argentina. No todavía, a lo mejor en 50 años puede haber una historia oficial y probablemente se pierda mucha información. Tenemos el informe Rattenbach, tenemos el libro de justamente que es muy interesante, muy bueno, un libro escrito por el embajador Vicente Berazategui y un equipo de gente que lo acompañó, muy capaz, muy buena, que el libro se llama Malvinas, Diplomacia y Conflicto Armado, comentarios a la historia oficial británica. Los británicos tienen una historia oficial hecha por Lawrence Freedman, realmente es un historiador reconocido, es una muy buena historia y por supuesto tiene el sesgo británico, pero es una muy buena historia. Nosotros no tenemos algo similar. El informe Rattenbach no es una historia oficial. El informe de Rattenbach cumple otras cosas. Y después obviamente tenemos escritos hechos por el ejército, por ejemplo, yo destaco el libro Balsa y otros autores, Combates terrestres de Malvinas, y después hay otros, hay una unidad que ha sacado una serie importante de libros, que algunos son sobre Malvinas, algunos son buenos, de calidad, otros son bastante flojos, porque no están escritos por profesionales. Después está el libro de Balsa, Gesta e Incompetencia, que puede servir, así que, o sea, que de vuelta, ya su nombre marca una posición, digamos, no tenemos un análisis muy, muy balanceado, ¿sí?
Tendrá Después que ver esto tenemos con, algunos... una pregunta, ¿tendrá que ver esto con, asumo yo que sí, que ahí hay como una mezcla, ¿no? Entre los que declararon la guerra, impulsaron la guerra y lo que vino después de la guerra, obviamente, y además se lo entronca con los 4 o 5 años previos, el tema de derechos humanos, etcétera, y es un una historia problema. oficial sería como reconocer o legitimar parte de eso, o sea, como que sería difícil, ¿no? No Es, sé. es probable. Yo creo yo creo que, o sea, durante la época del kirchnerismo se explotó la producción de temas de Malvinas, pero obviamente con un fin y con un objetivo. Entonces, y una historia oficial sería como es lo que decía Luis Alberto Romero de la Wikipedia hoy. Cuando va a Wikipedia de política argentina, pues parece una broma, ¿no? Digo, fue escrita en el Instituto Patria. Bueno, eso es problemático, eso no es serio. Y las historias británicas realmente han buscado seriedad y han tenido su contrapeso. Es difícil, pero es muy importante que han aparecido estos relatos, de memorias grabadas de personas que estuvieron, que por supuesto en la técnica histórica son una fuente de información, pero no la única, deben ser trianguladas, porque los seres humanos nos podemos equivocar y nos podemos confundir. Por eso digo, no, pero en la historiografía no tenemos eso. Tenemos unas historias oficiales, semioficiales, que tuvieron mucho impacto, que inicialmente tuvieron impacto, que fue Los Chicos de la Guerra. El libro Los Chicos de la Guerra tuvo un impacto fenomenal en la Argentina, porque de algún modo alimentaba toda la visión negativa que tenía la población respecto del proceso, porque el problema de Malvinas, digamos, es que es el proceso. Entonces, ahí es con un gobierno ilegítimo. Hay un artículo que salió hace poco, que escribió una investigadora argentina, ¿no? Sobre que el título tiene que ver como un reconocimiento incómodo, ¿viste? Porque ¿cómo hacen los kirchneristas para reivindicar Malvinas con el proceso detrás? Y le dan una vuelta, lo buscan y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos dando vuelta en eso y en general me parece que es penoso que estemos así. Entonces digo, sobre la información que tenemos puede variar. Ahora, sobre las causas. ¿Qué sabemos 40 años después de las causas? Bueno, en teoría ya deberíamos tener claro que no fue la marcha del 30 de marzo. O sea, hoy hace 40 años hubo una marcha de la CGT y en la cultura popular la gente creía que el 2 de abril es producto del 30 de marzo. Quiere decir que entre el 30 de marzo y el 2 de abril se hizo la invasión a la Malvinas o la recuperación. No, en realidad el día 26 de marzo salpó la flota, el 30 de marzo ya la flota estaba navegando para ocupar Malvinas, o recuperar Malvinas. Entonces, el operativo Rosario. Entonces, digamos, en ese sentido, eso debería ya estar claro que no fue así, pero todavía, para fines políticos y propagandísticos, alguna gente sostiene eso. El otro elemento es que, bueno, la discusión es más académica, también llevaría un seminario a hablar de las causas, pero ha aparecido ahora el libro de Tata Joffre, se llama La Trampa, ¿no? Y entonces hay una teoría de las causas que es la trampa de Malvinas. En esta historia hay varios trabajos, hay el Comodoro Moro de la Fuerza Aérea Argentina, tiene un libro que se llama La Trampa de Malvinas. Mariano Bartolomé escribió un artículo en el Boletín del Centro Naval sobre la trampa, crónica de una crisis fabricada. Entonces ahí tenemos una corriente de literatura en la cual y hay un historiador norteamericano que habla del aguijón de las Malvinas. O sea, que el aguijón de Sting, ¿no? De las Malvinas, de la Falkland Sting, es destruir el plan nuclear argentino. Entonces, en esta explicación, los británicos y los norteamericanos se confabularon para hacer caer a los argentinos en la trampa de querer invadir las Malvinas para así poder aniquilarnos. Realmente, si eso es cierto y fue así, son geniales. Realmente los británicos y los norteamericanos tienen que ser... se merecen todos los premios, todo lo mejor. Y por supuesto los argentinos, los imbéciles más grandes del planeta, ¿no? O sea, tenés que reconocer que realmente, porque
la jugada fue perfecta. Si es así, es perfecta. Entonces, este es un caso en el cual yo tomo el resultado, voy para atrás y construyo la historia. Ahora, el problema es que esta teoría en el grupo de teorías conspirativas cobra sentido. Bueno, pero no, cuando vos te pones a leerlo, yo escribí justamente un artículo discutiendo esa visión, se había publicado en la revista de Inteligencia, Nueva Inteligencia, una revista en el año 2001, ¿sí? Que tomando los mismos datos que ellos, vos podés hacer la interpretación al revés. Entonces es un caso de cómo los actores querían ver. Y acá entramos ya en la estructura mental de quienes procesaban la información de inteligencia. O sea, por más que tuvieran la mejor inteligencia, ellos sí querían llevar adelante la operación de Malvinas. Y por supuesto que uno puede pensar desde la teoría, desde la visión de las relaciones internacionales, de la teoría de la política exterior, es que tenían cierres cognitivos que impedían, o barreras que impedían ver cuáles podían ser las dificultades o los problemas. Y de un modo bastante irresponsable, en el sentido muy de total no va a pasar nada, muy de vivir muy alejado, muy fuera de los grandes problemas, como estábamos en esa época, fue lanzarse como a una suerte de aventura, que sí es el libro 1982, que escribió también el Tata Joffre, que es muy interesante porque no es un libro de historia, pero es un libro que tiene testimonios. Yo creo que es muy valioso, todos esos libros son valiosos porque algún día alimentarán una buena historia, ¿no? Pero son buenas, tienen un valor intrínseco que es traernos los testimonios de aquellos que estuvieron en ese momento y te van contando. Entonces uno puede armar un buen relato y lo puede poner dentro de algún modelo académico que sirve y ayuda a entender mejor, nada más. Entonces no es que sabemos. Pero yo hice un trabajo cuando estuve en West Point, tuve que hacer una contribución académica y ahí tomé las 5 escuelas, 5 visiones acerca de las causas de la guerra y descartando por un método de lógica, ¿no? O sea, que es razonable y que no, pude llegar a 2 conclusiones. Una conclusión, que hay un modelo de racionalidad y otro que no es el modelo de la plaza, pero se parece, que es efectivamente la acción de Malvinas respondió a una necesidad del régimen de relanzarse, que era hacer un evento externo que cohesionara a la sociedad internamente, nos diera prestigio y ganáramos. Entonces, en vez de ganar un mundial de fútbol, necesitamos obtener las Malvinas. La plaza del 2 de abril es como la confirmación de que a partir de ahí se tiran por la borda todos los planes de touch and go, de que desembarco y después me voy, y a partir de ahí cambiamos el juego. Y al cambiar el juego, claro, los británicos que saben jugar el juego, tienen práctica, dijeron, bueno, empezó la guerra, entonces se quedan, vamos a la guerra. Y entonces fuimos a enfrentar. Y mientras tanto acá seguíamos con otra discusión. Digo, a pesar de donde la sufría la pobre gente que había sido enviada al frente. Y el otro elemento es que había un cálculo racional, y el cálculo racional era que las negociaciones estaban empeorando y todo esto iba a ir peor. El problema que hubo es que en la necesidad de cambiar el juego y hacer que las negociaciones funcionen, de algún modo se puso un techo el 1 de enero de 1983. Y eso, estábamos en marzo de 1982, digamos, en menos de un año, pretendían que se hiciera el traspaso. Y ahí todavía hay discusiones que hay que arreglar, porque aparentemente había un ofrecimiento británico de, bueno, lo conversamos, hablamos, la Junta que dijo que no, porque lo queremos para el 1 de enero del año que viene, y entonces ahí había un techo temporal que afectaba también a los decisores y a los negociadores. Y bueno, entonces ahí hubo un error. Lo que sí me interesa discutir es el tema que realmente me molesta, el concepto de desmalvinización. El concepto de malvinización se vino usando mucho y se usó y se sigue usando políticamente para ensuciar, quiero decir, y uso esta palabra, la administración de Alfonsín y la administración de Menem.
Si ustedes estudian la historia diplomática de la Argentina en esas dos presidencias, van a ver que ambas presidencias gastaron una enorme cantidad de su tiempo en el tema Malvinas. Enorme, enorme. Ridiculizan y dicen y hablan banalidades, banalizan la política de la seducción del canciller Di Tella, cuando en realidad es una política, ¿no? Que puede salir bien o puede salir mal, que tuvo efectos positivos, pero digamos, era una política que buscaba cambiar el juego. Lo mismo Alfonsín, bien o mal, también, uno lo escucha al canciller Caputo, yo tuve la suerte de entrevistarlo para mi tesis doctoral, les aseguro que ellos buscaban cambiar, con alguna visión equivocada, pero dedicaron mucho tiempo de la administración al tema Malvinas y probaron caminos alternativos. Lo que ha sucedido ahora es que la propuesta de no malvinizar es: batimos el parche por Malvinas, llamamos a la tribuna, le tiramos los eslogans y no hacemos nada diplomáticamente. No hablamos con nadie. O sea, ¿con quién hablamos? Bueno, nos juntaremos con los amigos de siempre, los regímenes populistas de izquierda, bananeros, de los cuales nos gusta, a algunos del gobierno les gusta juntarse, y no realmente encarar seriamente el problema, buscando, primero, que es una negociación que haya que acercar dos términos que son absolutamente difíciles y que hay que buscarle la vuelta, y que hay que ser creativo en que a lo mejor la solución de soberanía plena no existe y haya algo intermedio, que de hecho puede haber algunas cosas. O sea, hay que ser más creativo que directamente decir: no negociamos, no discutimos hasta que no nos entreguen las islas. Y mientras tanto entregamos el campo de juego a los otros. Y nosotros nos perdemos de construir una relación que nos ayude a tener. Y le abrimos, por supuesto, el juego a Chile, que esto es, yo creo que es uno de los peores legados de la guerra de Malvinas. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de política de Estado, que ahora se ufana el gobierno de tener una política de Estado de Malvinas, simplemente la política de Estado es patalear que queremos las Malvinas, no tenemos con qué defender nuestras propuestas, ni siquiera tenemos capacidad todavía no tenemos comando y control de nuestro mar territorial, nos cuesta enormemente, tenemos poca capacidad de eso, y cerramos todo tipo de conversación. Y al cerrar las conversaciones y el acercamiento, le entregamos el campo a los otros. Entonces, me parece que eso, y eso es una desmalvinización. Eso es desmalvinizar. Porque después se hizo el reconocimiento a los veteranos de guerra. Por supuesto, se les dio la ley. Hay una ley que claramente especifica quiénes son. Después están quienes las quieren cambiar, los que se quieren colgar, los que entran por la ventana. Bueno, eso es típico no solo de la Argentina. Y entonces, a partir de ahí, hoy hay un reconocimiento. 40 años después hay un reconocimiento, y en las conclusiones lo voy a terminar de decir. Entonces digo, la palabra me parece infame decir o atacar al gobierno de Alfonsín y de Menem de desmalvinizar. Porque si yo tomara una medida de 0 a 100 de cuánto tiempo ocuparon, más del 50% lo ocuparon en el tema Malvinas. Nunca lo abandonaron. Ahora, el tema con la sociedad no era el gobierno, es el gobierno y la sociedad que tenían que procesar el post-Malvinas, lo teníamos que procesar. Y lo fuimos haciendo. Del mismo modo yo lo hice, otros lo fueron haciendo, hoy en día se hace mejor, hoy en día existe el YouTube, hoy en día existen las redes sociales, entonces hay portales donde hay gente que habla, comenta, se discute. Porque vos fíjate realmente que relacionado con esto que vos sostenés y que acababas de decir, porque yo recuerdo, el tema era que la Argentina iba ganando la guerra hasta que un día la perdió. O sea, no es que hubo una transición, y ese golpe para la gente fue durísimo, digamos. Yo sabía que estábamos perdiendo, y una parte de mi problema era que tenía amigos que viajaban al exterior y traían las revistas, la New y la Time, y te decían, los están masacrando. Pero sí, a la mayoría era todo el tiempo, y por eso rescataba la figura de Casanseu, que él dijo,
solamente se mostró el 5% de lo que yo hice, porque todo lo demás era mostrar una derrota contundente. Entonces, el golpe de la gente que pensaba, que se entusiasmó, porque plaza hubo varias plazas, no sé si hubo 2 o 3 plazas en ese lapso, llena de Sí, gente. sí. Bueno, sí, es cierto, sí, sí, es cierto, lo que vos decís es cierto. Pero a lo que yo voy es que el concepto de desmalvinizar es ¿qué? ¿Qué cosas desmalvinizar? ¿A qué nivel hablamos? ¿De la diplomacia, de la ciudadanía, de la sociedad, de los excombatientes, de los veteranos? ¿Sí? Si los actuales se la pasaron hablando de los chicos de la guerra, se la pasaron hablando, recién ahora hay un libro que dice de chicos de la guerra a veteranos. Recién ahora la sociedad entiende que fueron veteranos. Y vos hablabas de chicos de 18 años. Los británicos tenían soldados de 16 y 17 años combatiendo en Malvinas. Entonces no podemos decir que los chicos de 18 años no sirven. A los chicos de 18 años hay que enseñarles correctamente las cosas, con tiempo y con madurez. Pero digo, un chico de 18 años con un fusil FAL y entrenamiento puede hacer mucho, mucho daño, ¿no? Y eso lo podés constatar con todos los veteranos. Claro, O sea, pero si lo tenés, perdón, si lo tenés se, barriendo en el cuartel, haciendo mate cocido, y un día le pones el rifle y lo mandás a la guerra, lo mandaste al bueno, muelle. vos te lees el artículo, el paper mío sobre el desempeño del Batallón 5 de Infantería de Marina, y eso, yo justamente una de las cosas que escribí, lo presenté en un congreso en Chicago de historia militar, que se llama Revalorizando el desempeño en combate de soldados conscriptos. Está en inglés, ¿no? Pues se llama Reassessing the Fighting Performance of Conscript Soldiers. Tomé 2 combates, hay varios, pero tomé 2 nada más porque no tenía un problema de tiempo y tenía un problema de fuentes. Y tomé Pradera del Ganso y tomé Tumbledown. Y si bien perdimos ambos combates, los soldados actuaron como soldados. Entonces vos tenés esas situaciones, y muchas de esas, que es justamente cuando vamos a hablar ahora de los veteranos. El otro elemento que me gustaría conversar, y ya con esto, y ya después hablar de 2 temas del futuro y nada más, es el tema del desempeño militar, ya que estuvimos hablando. Hemos hablado del tema diplomático, del tema político, de las causas. Hay de muchas otras cosas. Podríamos ocuparnos, pero no hay tiempo y no quiero cansar, y por ahí hay preguntas o otras cosas para discutir. Hace poco salió una, no hace poco, pero hace unos años, Francisco de Santibáñez publicó en un journal un artículo sobre el desempeño del gobierno militar en Malvinas. Una de las críticas más grandes que hay a los militares es no cumplieron con su rol profesional en Malvinas, y la lista de errores. Esto es parte de la guerra. Pero ahora resulta que en las evaluaciones de 40 años, que estamos leyendo por parte de británicos y por parte de otros actores, es que, bueno, fue a near run thing, fue una cosa cercana, o sea, no me voy a poner a ser general de sillón, digo, pero empieza a aparecer, porque el mito era que, es el mito británico de los leones conducidos por burros, donkeys. El libro se llama The Donkeys, de 1961. Entonces se los acusa a los militares de corrupción, de mal manejo, de falta de profesionalismo, ¿sí? Bueno, los británicos enfrentaron las mismas discusiones a lo largo de estos 100 años de la Primera Guerra Mundial, pues realmente sufrieron enormes pérdidas humanas. Pero el ejército británico en 1914 era un ejército profesional que envió 160.000 hombres a Francia en 5 divisiones, y para 1918 el ejército británico tenía más o menos 50 divisiones, tenía 3,5 millones de soldados, ¿sí? Y además, en la última etapa de la guerra, llevó adelante el conflicto. Los franceses, que era el ejército más numeroso, habían caído en un estado no digo de coma, pero sí estaban muy golpeados. Entonces la ofensiva de los últimos meses estuvo a cargo de los británicos, ¿sí? Eso los británicos lo llaman ahora, 100 años más tarde, la curva de
aprendizaje del ejército británico. O sea, hay un término cuantitativo, curva de aprendizaje, es la capacidad de incorporar las enseñanzas para poder hacer las cosas mejores. Bien, los militares argentinos en Malvinas tuvieron 74 días para obtener algún tipo de aprendizaje. Hay muchos errores, hay muchas prácticas. En ese sentido, yo te diría que sí, era un ejército preparado para pelear, ¿no? Esas cosas. El armamento no estábamos tan mal, ¿cierto? El armamento del equipo terrestre, la diferencial no era tan grande. Con equipo de montaña, por ejemplo, las tropas de montaña tenían equipo para el frío, la infantería de marina tenía cocinas, o sea, había bisones nocturnos, había parafal, o sea, había equipo militar que de hecho los británicos adoptaron después. El parafal, las botas argentinas eran mejores que las británicas. O sea, ese tipo, la bota de invierno, ¿no? De montaña. Apaga la cámara porque se nos está entrecortando un poquito y quizás eso te da más, porque sale medio latoso. Bueno, muy bien, entonces digo... Ahí te escuchamos bien. Dale. Bueno, entonces lo que yo digo es que esta curva de aprendizaje de los militares argentinos, estamos recordando 74 días en la historia argentina, ¿sí? De un hecho que ocurrió hace 40 años y le colgamos todas las críticas y toda esa crítica a los militares, ¿no? No estoy hablando de los derechos humanos, dejemos esa historia de costado porque está zanjada con los juicios y con todo eso que los hizo Alfonsín, aclaremos, los hizo Alfonsín. Ahora bien, el problema es que nosotros el año que viene, en diciembre del año que viene, vamos a cumplir 40 años de democracia. Y entonces yo quiero preguntar a la clase política argentina, ¿cuál es la curva de aprendizaje de la clase política argentina? Hoy el gobierno actual está llevando la guerra contra la inflación. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo que hicieron en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, lo mismo que hicieron en los gobiernos anteriores. O sea, la clase política argentina en estos 40 años ha demostrado que no tiene curva, no tiene capacidad de aprendizaje, no quieren aprender y son culpables yo diría, en este trabajo sobre el desempeño del gobierno militar en Malvinas. Ahí Francisco enumera toda una serie de aspectos, de dimensiones a tener en cuenta, que si las aplicás al gobierno civil nuestro de políticos, son exactamente iguales. En pocas palabras, los militares argentinos no salieron de un repollo, no salieron del espacio exterior, no fueron fabricados en un laboratorio en ningún país del norte. Son parte de la Argentina. Y me parece que es un dato importante que a 40 años lo tendríamos que tener. Y me parece también que los políticos argentinos tendrían que tener un poco de vergüenza de su desempeño, porque agarraron un país en 1983 con 8% de pobres, de nivel de pobreza, y hoy estamos festejando el 50%, digamos, o casi el 50%. No sé, va a haber una guerra ahora de porcentaje. Seguro que la van a hacer y me van a criticar por eso. Pero realmente son 40 años de patético. Y no pueden decir que no hubo oportunidades. Entonces, yo te diría que ese también es un dato a mirar que nos tendría que llevar a analizar con mayor serenidad eso es lo que ocurrió en post-Malvinas. Para terminar, ¿no? Un tema importante que había que preguntarse, que justamente no lo tenemos por las pasiones, no lo tenemos por falta de, digamos, por autocensura, digamos, que yo vi algo parecido, un argumento en Eliot Cohen, en un libro que se llama Supreme Command, ¿no? Es un libro del 2002, donde Eliot Cohen habla del rol de los políticos como líderes en tiempos de guerra. Y hace una crítica a la conducción norteamericana de Vietnam. Y en un momento dice algo que también se habían preguntado algunos autores de la Primera Guerra Mundial. ¿Era ganable la guerra de Malvinas para la Argentina? ¿En qué era ganable? Digamos, ¿en qué aspectos? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos quedamos? ¿Ganar era quedarnos con el campo de batalla? ¿O directamente que Gran Bretaña reconociera?
o era que quedábamos como país paria, bloqueado y condenado por haber hecho una agresión o una violación, que de hecho lo hicimos, porque desoímos, las Islas Malvinas estaban bajo, en esto siempre se olvidan, están bajo administración británica, y los británicos una vez al año tienen que presentar ante el Comité de Descolonización que lo que hicieron. O sea, ante la comunidad internacional, las Malvinas son un territorio a descolonizar administrado por los británicos, y nosotros en un acto de fuerza las ocupamos. Segundo, es que hay una resolución, la 502 del 3 de abril, que dice que retrotraigamos la situación al 1 de abril para poder llevar adelante negociaciones serias, y la Argentina no acató esa resolución del Consejo de Seguridad, con lo cual nos pusimos al margen de la ley una vez más. Entonces digo, ese tipo de, eso, digamos, nos tiene que llevar a pensar qué significaba, en qué términos era ganar las Malvinas, obtener la soberanía plena, cómo y a qué costo. No tengo la respuesta, o sea, tendría que sentarme a conversarla, hablando con gente muy capaz. Veo que entre el público hay gente sí, que agradezco que hayan venido, y gente muy, muy capaz. También gracias que Fernando Trapó me corrige que era el portaaviones Invencible, se me ve que se me chamuscan se me confunden los nombres. Bueno, la cuestión es que ese es un dato, me parece importante para los 40 años de aquí adelante, ¿no? Para pensarlo. Y el otro elemento, yo creo que en estos 40 años, para ir cerrando, creo que es la hora de los veteranos. Yo creo que por eso yo quería hablar primero y no quería escribir una cosa académica muy formal, porque me parece que este es el momento de que finalmente sí entendemos y reconocemos a los veteranos. Porque yo quiero pasar, a ver si puedo compartir pantalla. A ver, quiero compartir con ustedes cómo veíamos Malvinas en el 2010. Esto fue el festejo del Bicentenario. ¿Se puede ver, Alejandro? Sí, perfecto. Bueno, ustedes se acordarán, no me digan que son tan jóvenes que no se acuerdan de esto, el Cabildo iluminado por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Este es el momento, esta imagen capta el momento en que se ve Malvinas. ¿Qué es Malvinas? Simplemente un sacrificio, ¿no? O sea, muertos. No, acá no hay una causa, no hay nada. Es sacrificio, es gente muerta. La siguiente foto, fue el desfile del Bicentenario. Estoy usando imágenes de YouTube oficiales. Este es el desfile del Bicentenario. Cuando yo vi esto personalmente, o sea, lo vi por televisión, yo dije, uy, qué cantidad de extras que contrataron. Después me entero que no, estos son verdaderos soldados argentinos del 2010. Y estos son soldados profesionales que los presentan de este modo y los obligan a hacer esto. Cargan cruces blancas y finalmente los asesinan, aparecen, tienen que hacerse los muertos con las cruces. Y esto es lo que es Malvinas para el Bicentenario del 2010. Esta es la interpretación. Me parece que esto marca que es como un lugar de sacrificio a los dioses de la guerra y nada más. En realidad, Malvinas es mucho más que eso. Los soldados no fueron. O sea, esto da la imagen de que los soldados van simplemente a morir y en realidad no tienen en cuenta el tema de la causa. Muchos de estos textos hechos post-Malvinas y hechos en estos años es que los soldados que fueron a Malvinas fueron, para responder un poco a lo que decías vos, Alejandro, de los que fueron y no querían ir, fueron porque les habían lavado el cerebro. Creo que los actores actuales tenemos que ser cuidadosos con el tema del lavado del cerebro, porque estamos viendo que se cometen graves lavados de cerebro en la Argentina últimamente, en gente joven, borrando la historia, cambiándola o inventando una historia nueva. Así que esto me parece que de esta postura a la postura actual en la cual los veteranos desfilan todos los oficiales, los suboficiales y los soldados conscriptos, en la cual son reconocidos y son aplaudidos, me parece que eso ha sido muy positivo. Yo hice un estudio que en realidad un estudio. Publiqué un artículo en el diario Clarín hace unos años, por los 20 años, 25 años,
y me sacaron un pedazo del artículo. Y el artículo era sobre los veteranos de Malvinas. Y yo me refería a aquellos oficiales y suboficiales que tienen la sigla BGM, veterano de la Guerra de Malvinas, en su cargo. O sea, tienen un rango, es capitán, es sargento, es teniente, veterano de la Guerra de Malvinas. Y eso lo reconocen como veteranos. Y entonces, haciendo cálculos y números sobre ese periodo, encontré que la tasa de oficiales, la tasa de oficiales muertos es superior a la de soldados conscriptos en la Argentina. O sea, argentinos murieron 135 soldados conscriptos y murieron 7 oficiales. Ahora, cuando vas, más o menos, ahora el número se me escapó, pero a lo que voy es que da en oficiales 7%, soldados conscriptos 5%, en proporción. Si lo comparo con soldados y oficiales muertos alemanes de la Segunda Guerra Mundial o norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes dan 4% de oficiales muertos y los norteamericanos 6%. Digo, entonces, no es tan malo. Digamos, los oficiales también compartieron el peligro. La probabilidad de ser una baja era exactamente igual que los soldados conscriptos. Lo que pasa es que obviamente había más tropa que oficiales. Y los suboficiales también tienen 20 muertos y da un porcentaje también que rondan el 6 y pico %. O sea, más o menos los oficiales son un poco más que se llevaron una peor parte. Me parece que eso también es importante reconocerlo. O sea, que todos los que estaban en Malvinas padecieron y sufrieron el tema. Ahí hay que distinguir entre los soldados y cuando alguien te dice que es un veterano, dónde estuviste, qué es lo que hiciste, averiguar, porque acá tengo un libro, voy a poner la pantalla, este libro, ¿no? Crónica de un soldado, de Fabián Alberto Busto, que es otro que escribió un libro, yo creo que es de buena fe, La Plata, nació en La Plata, clase 62, que habla de Malvinas, fue terrible, una experiencia durísima, la pasó re mal, trabajaba en la oficina postal de Puerto Argentino. Break, por favor, tené humildad, ¿Dónde? Que tenga respeto a los que estuvieron ahí, ¿no? Exactamente, entonces, ese es el problema. Por último, les recomiendo a historias, a relatos que te cuenta la gente, porque a mí me pasó mucho. Se te acerca alguien y te cuenta la historia. Decís, che, qué bueno, nos juntamos un día, yo grabo lo que vos decís, tomo. No, yo no voy a opinar, no voy a hablar. Ese es otro problema. Este libro, se lo recomiendo. Guerra bajo la Cruz del Sur. Este libro, escrito por Eduardo José Costa, que es un oficial retirado de la Armada, yo creo que él recopiló todo lo que él escuchó en el centro naval y lo volcó aquí. No cita fuentes, no habla, pero cuenta todo yo diría los chismes, porque mientras no son historias corroboradas, algunas pueden ser ciertas, otras son, o sea, tiene el rigor de historia, pero cuenta las internas del proceso, ¿sí? Y por último, entonces quería decir, la guerra de Malvinas para los argentinos significa mucho porque es la última guerra importante que hemos tenido, ¿no? Y nos marca mucho porque las guerras marcan a las sociedades. Y todavía en los años 80 había un sentido heroico de la guerra. Hoy en día estamos en la era posheroica. En la era posheroica el heroísmo, ese heroísmo de la patria, del valor, no es comprendido, es de modé. Recién ahora los ucranianos nos están enseñando nuevamente el tema, ¿no? Yo ya te digo, una de las preguntas que me sorprendía, siguiendo lo que vos decías, Alejandro, en los libros actuales, que los historiadores jóvenes, que tienen menos edad que los 40 años de Malvinas, le preguntan a los veteranos, che, ¿vos no pensabas desertar? O sea, vos ibas, y la respuesta, no, pero no, porque en general el servicio militar en la Argentina era un rito de pasaje. Terminemos con o sea, muchos la pasaban mal, en particular las clases medias urbanas, en la capital federal, en Rosario, en Córdoba, en La Plata. Pero para el resto,
de los jóvenes argentinos de aquella época era algo que se hacía y estaban orgullosos y lo mostraban, ¿no? Ahora, Entonces vos sabés digo, que, guarda vos sabés que si a mí vos me preguntabas esa pregunta en ese momento, yo si podía desertaba. bueno, me imagino. Pero lo que yo te estoy diciendo, yo estoy seguro, de hecho, cuando dice servicio militar, había gente que cumplía 3 años de condena de servicio por haber desertado. Lo agarraron y lo tiraron, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que, digamos, tenemos en el análisis histórico tenemos que tener cuidado con el presentismo. No podemos hay que tener en cuenta cómo era la sociedad argentina, que que los militares no eran una excepción, eran parte de la sociedad que tenía mucho. Yo digo, guarda con eso, ¿no? Porque se los acusa de un montón de cosas, vas a decir, pará. Pero mira quién está hablando, porque yo lo agarraría a varios, agarraría a lo del Congreso y le preguntan, ¿a ustedes no se les cae la cara de vergüenza con lo que está pasando? ¿No se les cae la cara de vergüenza de aumentarse el presupuesto del Congreso para no hacer nada? Yo estuve en la época de Macri, me invitaron a unas reuniones de la Comisión Bicameral de Malvinas. Y bueno, viste, yo propuse algunas cosas de estas, pero el argumento mío era achicar la brecha. Y por ejemplo propuse, mirá qué cosa loca, no lo llamen kelpers, porque si vos querés acercarte a los isleños, empecé a tratarlo como personas, porque kelper, y entonces venía siempre el tonto que me decía, yo te voy a explicar lo que es kelper. Lo llamaron los ingleses, justamente, los ingleses, los británicos de las Islas Británicas, llamaban despectivamente a los isleños como plantas, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿a vos te gusta que te digan sudaca? ¿No? Entonces, si yo te digo sudaca, ¿vos tenés ganas de hablar conmigo? Bueno, este es el primer problema. Entonces, esa idea de que los vamos a agredir todo lo que sea, y esa es la grieta. Entonces incorporamos, entonces no fui más a la reunión, dejé de ir porque además una miembro encumbrada de la comisión dice, ese señor Corbacho no me cae bien. ¿Viste? Y yo, la verdad, fui a dar mi opinión. Frente a gente que cobra, además, por estar ahí sentados, cobran un montón de plata. Asesores que cobran, que yo digo, ¿vos dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Había gente buena, no es que me estoy tirando en contra. Creo que tiene que haber. Pero digo, guarda con eso. Entonces dice la gente que ahora, entonces muchos de ellos baten el parche, vamos a hacer una maratón por Malvinas, eso es malvinizar. Ahora, resolver el problema, buscarle la vuelta y encontrarla, no. Mientras tanto, le seguimos esperando que me acerco a China y porque China diga apoyamos a la Argentina en Malvinas, vamos a tener las Malvinas. Los chinos no hicieron eso, los chinos hicieron la maratón de 100 años. Firmaron el acuerdo, esperaron 100 años y China hoy es lo que es y China puede decir, che, dame lo que yo quiero. Y bueno, se puede hacer, digamos, hay alternativas. Yo no tengo la solución. Entonces creo que en ese sentido también la guerra fue importante, es importante porque todas las guerras son importantes para las sociedades y se recuerdan y se viven intensamente. Fueron 74 días que todos los que la vivimos, algunos más, algunos menos, la tenemos marcada en nuestra memoria. No se olvida. Y no nos comportamos, hablando de lo comparativo, si vemos las experiencias de la Guerra Civil Norteamericana, de Francia y de la Primera Guerra Mundial y de Alemania y los británicos, en las primeras veces que íbamos al combate, misma solución, las banderitas, las flores. Todo. A la Segunda Guerra Mundial los británicos y los alemanes no fueron festejando ni nadie fue a despedirlos. Fue qué macana. Al igual que nuestros abuelos tenemos que ir de vuelta al frente. Entonces ya era una cosa en serio, no era la aventura, el rito de pasaje, la guerra que eliminaba lo peor de la sociedad y dejaba a los mejores. La guerra no respeta títulos ni diplomas, ¿no? Entonces pueden ser muy destructivas. Ahora, lo importante es salir fortalecido de esa experiencia que nos unió en algunas cosas. Hubo gente corrupta, por supuesto, siempre la hay y en todos los niveles. Digo, hablar de la corrupción de Malvinas, cuando me hablan de los paquetes de alimentos, voy a decir, perdón, ¿qué tenemos que decir de los planes que tenemos nosotros acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Digo, todas esas cosas que no se controlan, que son parte de esta sociedad. Entonces, tenemos que ser un poco más generosos e interpretar, en mi opinión, que fue un hecho importante que puso a prueba a la sociedad y que la sociedad respondió
en su mayoría bien, dignamente, y otra parte, por supuesto, que aprovechó, que eso es parte de lo que existe. Pero el tema es que es una causa de la cual se pueden sacar también lecciones positivas, que hay muchas, aunque no parezcan. Y sobre Bueno, todo, digo, a los veteranos, y tenerlos en cuenta. hemos presenciado todos una charla apasionante, bueno, monólogo, porque obviamente ahí yo metí Perdón, algún sí, bocadillo, no. obviamente, pero quedan muchas preguntas y a mí me parece que lo interesante es siempre, y va en la idea de este seminario y en la idea de la universidad, de lo que promueve la universidad, que es tener desacuerdos y poder manifestarlos abiertamente y además comprometerse con la opinión de uno, porque yo sé que yo te invito a dar una charla sobre Malvinas y te digo que mi opinión eventualmente en muchos sentidos no es la popular y además me comprometo al decir si a mí me hubieran dado la opción, no sé si lo hubiera tenido, hubiese desertado. Algunos pueden pensar de antipatria, etcétera. Bueno, ese es otro tema para discutir otro día, pero lo interesante es ver las diferentes miradas que hay y el país se construye con miradas diferentes, no con miradas iguales, porque si todos pensamos lo mismo, que es lo que pretende el gobierno, vamos a barranca abajo, ¿no? Y en ese camino estamos. Cuando La vos, pluralidad de los que piensan como nosotros, ¿no? La claro, sí, pluralidad de los no. que piensan como nosotros. Si pensás como nosotros, chao, que no hay pluralidad. Entonces acá Pero en bueno, este es un ámbito oxímoron. lo que queremos hacer nosotros es que se escuchen voces y si son enfrentadas mejor, porque eso nos permite enriquecernos. En el disenso mejoramos. Vos en una parte de la charla dijiste, cuando hablaba de los títulos de las charlas, le robé la idea tal, qué sé yo. Y yo siempre digo, las ideas no se roban, las ideas se comparten, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece, porque nadie tiene una idea original 100%. Con alguien estuvo en contacto, con alguien aprendió o con alguien aprendió lo que decís vos. Inclusive aprendemos que no queremos seguir este camino, ¿no? Aunque sea escuchando a alguien que piensa mal o distinto o equivocado, decimos, acá aprendí que no quiero ser como que no quiero ir por ahí. Así que te agradecemos. Lamentablemente no hay más tiempo para contestar las preguntas y los comentarios. Vos has estado viendo que hay una gran actividad en preguntas y comentarios, etcétera. Y sobre todo quizás terminar con esta idea de reconocer y valorar lo que han hecho los que tuvieron que ir allá, independientemente de lo que, si uno considera que las Malvinas son o no son argentinas, porque lo que hicieron al haber ido, al haber estado, y al haber, los que estuvieron, ¿no? Como el fantoche que escribe un libro hablando de su heroísmo, es como Hitler en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era mensajero y se presentaba como que estuvo luchando en la primera, por lo menos por lo menos recibió algún balazo en Experimentaba la el combate en cabeza. la trinchera. No, bueno, ese es un tema. Sí, 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 sí. No, el tema, yo lo que digo es el apasionamiento, o sea, a mí me apasiona el tema, me interesa, pero hay que tratarlo de vuelta, con respeto a los que estuvieron, a los que fueron, porque en definitiva, yo tengo la suerte de trabajar con, tengo dos colegas, Horacio Sánchez Mariño, el general Fernández Funes, digamos, ellos fueron veteranos de Malvinas, a ellos sí les silbaron las balas, y realmente cuando yo hablo con ellos, hablan, son humildes, por supuesto, pero hablan desde el conocimiento. Hay cosas que opinás vos, yo no, ¿qué te voy a contar? Porque esas historias y el otro tema que son muy personales, es como, yo tuve la experiencia de estudiar afuera y ¿te quedás a vivir afuera o no? Deberías hacerlo porque todo argentino que se va del país quiere irse de la Argentina. Y yo la respuesta es, no, volví.
con mi esposa evaluamos, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero la evaluación el mejor modo de valorar lo que tenés es cuando lo tenés afuera y lo perdés, ¿no? Entonces, hay que ser más equilibrado. El problema es que no estamos hay gente con agenda. Malvinas es la licencia para atacar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es el argumento, porque yo lo escuché de un académico, colega, me dice, bueno, perdieron la guerra de Malvinas. Yo digo, pero pará, Japón perdió la guerra, Alemania perdió la guerra. Entonces cerremos, los alemanes y los japoneses no cerraron a sus fuerzas militares, no se dedicaron todos los países perdieron una guerra. En algún momento, en algún momento de la historia todos perdieron. ¿Viste? No ganaste un mundial de fútbol y no vas, chao, como no ganaste el mundial de fútbol, no jugás más al fútbol hasta que no juegues. O sea, y este es el problema de acá en la visión. Pero se usa para el campito de cada uno. Entonces, hay un patrioterismo expresado en grandes y rimbombantes palabras y no han logrado nada de lo que logró la administración Alfonsín y lo que logró la administración Menem. Entonces, ellos sí, no desmalvinizaron. Lo que pasa es que tampoco sabían cómo procesar el tema. Y recién ahora la gente está escribiendo y está expresando y la sociedad está entendiendo. Digo, y eso que nosotros una sola guerra tuvimos, ¿no? Los británicos, los norteamericanos, Vietnam un horror y ahora se dieron cuenta de la importancia de los veteranos de guerra. Entonces vean la serie, la peliculita de HBO, Taking Chance, que acompaña el féretro de un veterano de guerra. Bueno, viste, alguien que murió, yo qué sé, eso han estado sometidos a ese peligro. ¿A qué peligro estuvimos sometidos nosotros? No sé, como ese muchacho de Lanús que decía que era más seguro estar en Ucrania que en Lanús, ¿no? Había uno que en Canal 9 que dijo eso. Bueno, ese es el, ¿no? Vivo, bueno, pero en general nuestros peligros son mínimos, ¿no? Entonces a esta gente le tocó en un momento de la vida hacer eso. Entonces, reconozcamos eso y a partir de ahí construyamos un entendimiento. A mí, yo cuando dije esto del crucero General Belgrano, el centro del CECIN me declaró traidor a la patria. Y bueno, ¿viste? Yo porque hice una investigación y lo puedo defender y lo puedo sostener, no porque violación a los derechos humanos, porque crimen de guerra. ¿De dónde crimen de guerra? De una acción de guerras. Digamos, entonces, con ese criterio, no sé, o sea, es ser adolescente. Y adolescente es no hacerte responsable de las macanas que haces. Si vos haces una macana de jugar el gran juego, bueno, jugalo, pero no le eche la culpa a la OTAN y a los Estados Unidos. Porque ¿qué te ibas a pelear con la regla del Marqués de Queensbury? Digo, está bien, el derecho internacional que se aplicó, ¿no? Así que bueno, yo creo que estas son mis reflexiones a estos 40 años, 30 que vengo leyendo y trabajando el tema. Y ahora ya digo, tienen que hablar quienes, este es el momento que hablen los que estuvieron, para que nosotros entendamos lo que hicieron, agradezcamos el servicio, porque la verdad, aunque no les preguntaron si tenían que ir, fueron y dieron lo mejor los que pudieron. Y otros actuaron de un modo miserable, eso no cabe la menor duda, pero eso es parte de la sociedad, ¿no? Cada uno, yo te digo, a mí me sirvió mucho justamente empezar a leer estos veteranos en las entrevistas, empezar a armar, cuando tengo el trabajo del desempeño de la cultura organizacional de la Infantería de Marina, hice una investigación sobre eso, hice otra sobre organización de comandos, o sea, me fui a meter en temas de historia militar, de cómo organizaron y pensaron, y bueno, en esa época tampoco, hay muchas cosas que no sabían, hoy sabemos un montón. Y los ingleses también hicieron macanas, ¿no? Yo le hice hacer a los oficiales nuestros, tuvieron que hacer un comparativo de los británicos y los argentinos. Bueno, y ahí te desayunás que, bueno, no todos los otros eran gigantes, pero tampoco eran improvisados. Y una cosa que tenemos que aprender es que ni las guerras, ni la diplomacia, nada, improvisado no se puede. Hay que ser vivo e inteligente, pero hay que planificar y hay que prepararse. Bueno, le agradezco a todos los que nos siguieron. Gracias, Alejandro. Por favor, gracias por venir, gracias por la pasión en este tema, por compartir tantas cosas que, como siempre decimos, quedan muchas más afuera que adentro. Pero bueno, no va a faltar oportunidad en volver a hablar sobre alguna de todas estas cuestiones. Así que te agradecemos
por tu Gracias. tiempo y por la pasión que pusiste. Y el miércoles que viene lo tenemos a Seferino Reato hablando de su último libro sobre la masacre del comedor, ¿no? Que nos lleva otra vez Sí, bueno. a la década del 70, ¿no? Siempre estamos ahí dando vueltas con estas cosas. Así que, ¿Cómo nos pesa eso, no? Pero nos pesa, mi opinión, nos pesa porque les pesa a ellos. Más que a la mayoría de la población no le pesa. no, bueno, pero Pesa a es ellos. un trabajo de muy largo aliento. Y es una vez un colega mío lo agarró a uno que estaba defendiéndote y le dijo, vos tenés sangre en tus manos, yo no. Listo. Es un problema. Yo no estaba, yo iba al colegio secundario en esa época. No jodan. Bueno, gracias. Sí, un gusto. Gracias. Y Saludos gracias a todos. a Buenas todos. tardes. Bye.